Buenos días, iglesia. Qué privilegio estar esta mañana aquí frente a ustedes. Ese privilegio solo me tocó a mí hoy, verlos de frente y ver lo bonitos y lo bellos que se ven desde acá. Qué bueno estar aquí para trazar la palabra de Dios. ¿Qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De qué? Biblia, ¿cierto? Estuve mirando y dije, ¿qué tema vamos a llevar al nuevo rebaño? Y el Señor lo ilumina a uno. Y vamos a tratar de dar luz en cuanto a un tema en específico. Hoy vamos a hablar de un personaje misterioso, un personaje que encontramos en los evangelios, y su nombre, para que colabores, colocando la primera, María Magdalena. ¿Una mujer qué? Misteriosa. Una mujer misteriosa. María Magdalena, una mujer misteriosa. Y este nombre lo encontramos en los evangelios. En los 4 evangelios encontramos el nombre de María Magdalena. ¿Por qué este nombre despierta tanto interés? Y yo pienso que, y aquí quiero hacer énfasis, es que a veces nosotros no la tenemos clara. Cuando hablamos de María Magdalena, nos confundimos todavía con ciertos personajes bíblicos también. Desde que se iniciaron las grandes discusiones teológicas por allá por los siglos IV, V y VI, se habla sobre este nombre, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Y se empezó a discutir en los evangelios, según los evangelios, quién era esta mujer. Y no se llegó a ningún acuerdo sobre quién era esta mujer, María Magdalena. Y hay 2 posturas encontradas en cuanto a esta mujer. ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién es María Magdalena? Por un lado, se dice que María Magdalena era la prostituta que mencionan los evangelios y que cambió su vida cuando encontró a Jesús. Esa era una postura en aquellas discusiones. Por otro lado, se plantea que María Magdalena era una prostituta, pero que era una mujer honorable, de buena familia, que además era rica, generosa, porque ella era una de las mujeres que sufragaba los gastos del ministerio de Jesús. Estas 2 posturas generaron una discusión tremenda. ¿Y sabes cuál fue el problema de esta discusión? Que nunca se llegó a un acuerdo. Nunca se fijó una postura clara sobre quién era o quién es o quién fue María Magdalena. Y esta discusión se alargó a través de los siglos y llegó a la época de la Reforma. ¿Cuál es la época de la Reforma? Adventistas del séptimo día. ¿Cuál es la época de la Reforma? ¿Marcada por qué personaje? Por Martín Lutero, ¿cierto? Y llegó hasta esa época esta discusión, pero tampoco los reformadores llegaron a un acuerdo de quién había sido o quién fue María Magdalena. Y esta discusión está inclusive hoy en nuestra iglesia y en los cristianos sobre quién es María Magdalena. Y hoy vamos a tratar de dar luz, de tratar de tocar este tema de una manera profunda con la ayuda del Espíritu Santo para dar luz de quién es María Magdalena o quién fue María Magdalena. Y yo quiero exhortarlo a ustedes para que no nos distraigamos, porque si nos distraemos no vamos a entender el tema. Y quiero que tengamos Biblia en mano. Biblia en mano. Ojalá sea física, no tanto celular, porque nos podemos distraer muy fácil. Biblia en mano. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amante y buen Padre Celestial, al abrir tu palabra, oh Dios, pedimos tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti, Señor, y pedimos permiso, Señor, al abrir tu palabra, para que seas tú esta mañana el que nos enseñes. Quédate entre nosotros. Amén, Señor. Amén. Amén.
¿Por qué María Magdalena fue una mujer misteriosa? ¿Por qué? Cuando leemos el libro de Mateo, encontramos el nombre de María Magdalena. Y lo encontramos solo al final del libro de Mateo, solo al final, en referencia a la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Cuando leemos el libro de Marcos, encontramos el nombre de María Magdalena también al final. En Juan vuelve y aparece al final. Y en Lucas, en el capítulo 8, se mencionan dos cosas de María Magdalena. ¿Y cuáles fueron estas dos cosas que se mencionan de María Magdalena? Primero, que Jesús sacó 7 demonios de esta mujer. ¿Saben, hermanos? Esto yo ya lo sabía, ¿cierto? Y yo me imaginaba que cuando Jesús sacó esos 7 demonios, fue así, ¿cierto? Pero no, ahora profundizando, los 7 demonios que Jesús sacó de esta mujer fueron en 7 momentos diferentes. Y el espíritu de profecía nos da luz en cuanto a eso. Segundo, que María Magdalena servía con sus bienes para pagar el ministerio de Jesús, y lo encontramos al final otra vez del libro. Esto es lo que menciona, en el libro de Lucas, que María Magdalena ayudaba con los gastos del ministerio de Jesús. Y vuelve y aparece otra vez al final del libro en relación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo es que esta mujer, que se llama María Magdalena, que no aparece sino al final de los evangelios, tenga tanta relevancia y tenga tantos honores y privilegios? Esta mujer fue una mujer privilegiada, ¿saben? ¿Qué privilegios tuvo esta mujer? ¿Qué privilegios tuvo María Magdalena? Y aquí vamos a entrar a abrir nuestras Biblias en San Juan, el Evangelio según San Juan. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, encontramos aquí algo interesante. Vamos al Evangelio según San Juan y vamos a leer el versículo 1. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Y vio qué? Quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena va al sepulcro y ve que la piedra no está en su lugar. Ella corre a avisar a Pedro y a Juan y les avisa que la piedra no está y que el sepulcro había sido posiblemente violentado. Y Pedro y Juan van hacia la tumba, y Juan, como era más joven, corría más rápido, más tranquilo, más flemático, va y llega hasta la tumba, pero no entra. Pedro, como era lo contrario de Juan, más impulsivo, más activo, por decirlo así, llega y entra derecho hacia la tumba. Y enseguida entra Juan a la tumba a mirar. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba ocurriendo? Y ven que el sepulcro está vacío. Ven que el sepulcro está vacío. Sigamos en el relato bíblico. Juan 20, versículos 9 y 10. ¿Qué pasa en ese momento? Versículos 9 y 10. Juan 20, 9 y 10. Pues aún no habían entendido. ¿Quiénes no habían entendido? Pedro y ¿quién? Y Juan. Pues aún no habían entendido entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos, ¿a quiénes? A los suyos. A los suyos. ¿Qué ocurrió después de esto? Y aquí hay algo muy interesante que tenemos que notar. ¿Qué ocurrió después de esto? Pedro y Juan entran, ven que el sepulcro está vacío y se van hacia sus discípulos, pero alguien se queda acá en el sepulcro. ¿Quién fue? María Magdalena. ¿Qué pasa con María Magdalena? ¿Entra a dónde? Al sepulcro. Entra al sepulcro. ¿Y qué vio en el sepulcro María Magdalena? Juan 20, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Pero María estaba fuera
llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era quién. Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y le agrega otra pregunta: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y fue el primer sermón de María Magdalena viendo a Jesús ¿qué? Resucitado. Y esto no se ha parado de predicar hasta el día de hoy. Qué privilegios tuvo María Magdalena. Y este pasaje que acabamos de leer genera 4 preguntas que me causaron curiosidad y yo las quiero compartir con ustedes esta mañana y quiero que ustedes la analicen también. 4 preguntas de este pasaje que acabamos de leer. Pedro y Juan entraron a la tumba, ¿cierto? Dice el relato. Y la tumba estaba vacía. Minutos, porque eso fue en cuestión de minutos después, María Magdalena entra y ve ¿qué? Los ángeles. Primera pregunta: ¿por qué los ángeles no se hicieron visibles a Pedro y a Juan, pero sí a María Magdalena? ¿Ustedes qué piensan? Podemos pensar que María Magdalena fue una mujer ¿qué? Privilegiada. Segunda pregunta: cuando Pedro y Juan salen del sepulcro, ¿solo estaba quién? Recordemos el relato. Pedro y Juan entran, ven que el sepulcro está vacío, vuelven y salen. ¿Y a quién estaba afuera? María Magdalena, ¿cierto? María Magdalena estaba afuera. Pero cuando salen, María Magdalena estaba allí. ¿Por qué? Y cuando sale María Magdalena del sepulcro, los discípulos se van, María Magdalena entra, María Magdalena vuelve y sale y encuentra a alguien. ¿Quién estaba afuera? Jesús. Segunda pregunta: ¿por qué Jesús no se hizo visible a Pedro y a Juan, pero sí a María Magdalena? Podemos pensar, profe. Yo pienso que no es tanto que no se hizo visible, sino que ellos no lo pudieron ver. Y pienso que tal vez como ella tal vez tenía más fe, se le abrieron los ojos y ellos no creían, entonces no lo pudieron ver. Muy bien. Eso fue una de las preguntas y está en el Espíritu de Profecía, capítulo 62, si lo queremos leer ahí. Entonces podemos pensar, qué privilegio que tuvo María Magdalena. Tercero, cuando María Magdalena va a tocarlo, le dice que no lo toque porque no ha subido ¿a dónde? Al Padre, ¿verdad? Jesús no sube al Padre, sino que habla con María Magdalena. ¿Por qué Jesús habla con María Magdalena? ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Resucitar y qué? Y subir al Padre, pero se queda hablando con María Magdalena. Qué privilegio que tuvo María Magdalena. Cuarto, si Jesús tenía que dar un mensaje a los discípulos, ¿por qué no se lo dio a Pedro y a Juan? ¿Y se lo da a quién? Qué privilegio tuvo María Magdalena. Qué privilegios. Entonces, ahora viene una gran pregunta. ¿Cómo es posible que María Magdalena no aparece al principio de los evangelios, pero al final tenga un papel tan importante, tan relevante? Al final tiene unos privilegios que no los tuvo ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro discípulo. Interesante, ¿cierto?
Quiero que dejemos esto aquí un momentico y vamos a tocar un tema de una discusión teológica sobre María Magdalena. Hay en los evangelios 4 mujeres que son muy significativas para el estudio que estamos haciendo, y esas 4 mujeres son María Magdalena, María la hermana de Marta y Lázaro, María la mujer pecadora y la mujer adúltera, que están en los 4 evangelios, ¿cierto? Lo hemos leído ahí en los 4 evangelios. No olvidemos que la referencia que estamos estudiando es María Magdalena y las posturas en cuanto a estas 4 mujeres, ¿cierto? Vamos a analizar 2 cosas. Por un lado, dicen que las 4 mujeres son la misma. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? Por un lado dicen eso. Por otro lado, dicen que María Magdalena no es la hermana de Marta y Lázaro, no es la mujer pecadora y no es la mujer adúltera. Porque María Magdalena fue una buena mujer, de buena familia, rica y generosa, y que además ayudaba en el ministerio de Jesús. ¿Quién tiene la razón? Esas son las 2 posturas que hay en cuanto a María Magdalena hoy. Vamos a considerar algunos argumentos, ¿cierto? Vamos a tratar de dar luz en cuanto a este tema y vamos a considerar algunos argumentos. Primero, María Magdalena no es María de Marta y Lázaro, porque era de Magdala, mientras que María, la hermana de Marta y Lázaro, ¿era de qué? De Betania. Y podemos decir que es un argumento de peso, ¿cierto? Porque cuando vamos aquí, cuando vamos acá al mapa, me detuve a mirar esto en el mapa. Vemos que Betania era una aldea que era muy cerca a Jerusalén, ¿cierto? Y Magdala, míralo dónde está, allá por Galilea, cerca al mar de Galilea, allá arriba. Entonces, bueno, es un argumento de peso, ¿verdad? Eran lugares muy diferentes. María Magdalena no puede ser María de Betania, ni la mujer pecadora, ni la mujer adúltera. Este es el planteamiento de los que dicen que María Magdalena fue una mujer con honra. Las 3 mujeres son diferentes a María Magdalena. Recuerden que estamos considerando los argumentos, ¿cierto? Los argumentos. Es la discusión histórica. Vamos a mirar cuáles eran los argumentos de los que decían que las 4 mujeres eran la misma. Y el argumento que ellos tenían para decir que las 4 mujeres eran la misma, ellos lo decían por intuición. Y este desacuerdo está hoy. ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sigamos. ¿Saben qué piensa la mayoría de los cristianos hoy? La postura no es que las 4 mujeres son iguales, sino que María Magdalena era una mujer con honra, de buena familia y rica. La mayoría de los cristianos, hablando mundo católico y mundo evangélico, piensan esto. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Nosotros hoy vamos a analizar los detalles que en una lectura superficial de la Biblia a veces no lo notamos, ¿cierto? La idea es que profundicemos. Yo los invito a que cuando abramos la Biblia, profundicemos en la Biblia. No nos conformemos con una lectura superficial. Primer detalle que es supremamente importante que tenemos que analizar: el perfume de María. María derramó un perfume en la cabeza y los pies ¿de quién? De Jesús. ¿Cuánto costó el perfume? ¿Cuánto costó el perfume, iglesia? 10 salarios. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. 12 salarios. Entonces María tomó 1 libra del perfume. ¿Una qué? Cuando uno va a comprar un perfume, ¿cuánto le venden? Gramos, ¿cierto? Y costosos, ¿cierto? Y costosos. Y 1 libra. 1 libra. ¿Cuánto puede dar de fragancia 1 libra? 1 libra de perfume. 1 libra. 3.5. 12, 3 al 5. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había entregado: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? ¿Por qué costó tanto ese perfume? ¿Por qué valía tanto ese perfume de María Magdalena? El nardo puro, investigando un poco sobre este tema, el nardo puro es un árbol que no se da en cualquier parte. Y en esa época de Jesús se daba solamente en la India, y no en la India en cualquier parte, en la India, en las montañas, a 3.000 y 5.000 metros de altura, y hasta allá tenían que ir a bajar el nardo para sacar el aroma de ese perfume. Los perfumes caros se identificaban por el recipiente de donde se guardaban. Los caros se guardaban en recipientes de alabastro, y la Biblia dice que el perfume estaba en recipiente ¿de qué? De alabastro. Y los baratos, o los más económicos, en recipientes de yeso. La Biblia describe que el perfume de María Magdalena efectivamente estaba en un recipiente ¿de qué? De alabastro. Interesante. 300 denarios costó. Un denario era el sueldo de ¿cuántos días? De un día. Un denario era el sueldo de un día. Si el perfume costó 300 denarios, era el sueldo de 300 días, ¿cierto? 300 días o 10 meses. Entonces, eso dice acá en Juan que costó eso. Ahora vamos a analizar algo que me pareció supremamente interesante. Vamos a ir Juan 5, vamos a repetir. ¿Qué dice acá? Juan 12:5. Juan 12:5 dice: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Vamos al libro de Mateo y vamos a leer Mateo 26. Mateo capítulo 26, 8 y 9, que nos habla sobre el mismo relato que estábamos leyendo. Mateo 26, 8 al 9. Dice: al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. Y esto me llamó a mí la atención. ¿Por qué? ¿Cuál era la profesión de Juan? Iglesia, ¿cuál era la profesión de Juan? ¿De qué? Juan. Pescador, exactamente. La profesión de Juan era pescador. ¿Cómo es posible que Juan, que no tenía ni idea de precios, porque el oficio, como lo dijimos ahorita, era pescador, y tal vez nunca posiblemente compró un perfume, nos diga que el precio del perfume eran 300 denarios? Porque eso lo vimos en Juan, ¿cierto? Pero Mateo, ¿cuál era el oficio de Mateo? Recaudador de impuestos. Y un recaudador de impuestos tiene que saber cuánto valen las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero Mateo, quien era un cobrador de impuestos y cuya especialidad era saber cuánto costaban las cosas, a la hora de definir el precio, no nos dice el precio exacto, sino que era de gran precio. Interesante. Mateo no le puso precio. La Biblia, y aquí hay algo muy interesante que tenemos que notar, la Biblia recoge lo que dice Judas en cuanto a lo que podía costar el perfume. Y ojo con esto, y Judas lo hace con un espíritu ¿de qué? De crítica. Y generalmente hacemos la mano los que hemos criticado alguna vez, ¿cierto? Todos hemos criticado alguna vez. Y generalmente cuando uno critica siempre exagera, ¿sí o no? Y eso fue lo que hizo Judas. Judas criticó el regalo que María Magdalena le lleva a Jesús, y por eso le pone ese precio. Ahora, no estoy diciendo que el regalo que le hace María Magdalena era barato, era costoso, porque lo dice Mateo, era costoso, pero no 300 denarios, tal vez más podía haber costado, o tal vez menos, no sabemos. Pero la Biblia recoge lo que dice Judas. Y Mateo, para no dejar mal a Juan, nos dice que se podía haber vendido por mucho precio. Y aquí
hay unas preguntas que me parecen interesantes. ¿Por qué la Biblia menciona ese acto de María Magdalena con Jesús, de ungirlo con el perfume? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia menciona esto? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Y por qué Jesús dijo la lectura bíblica que tuvimos hoy? Porque eso lo dijo Jesús. Mateo 26:13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ¿quién? De ella. Este hecho se registró porque esta experiencia tiene una importancia teológica supremamente importante para nosotros. Es clave para nosotros. Y si no estuviera registrado en la Biblia, hermanos, habría lagunas en cuanto a esto, en cuanto a quién fuese María Magdalena. Y es la experiencia que marca los contrastes. Y necesitamos analizar esta experiencia. Cuando estudiamos quién es María Magdalena y si es la misma mujer o no de las que nombramos ahorita, necesitamos analizar los contrastes. Y por eso este pasaje está y aparece en la Biblia. Y necesitamos analizar esta mañana 3 cosas en cuanto a esto, para poder saber quién era María Magdalena. Primero que necesitamos analizar 3 contrastes de esta historia que acabamos de leer. ¿Dónde se produjo el ungimiento de Jesús? ¿Dónde? En Betania. Juan 12. Vamos a devolvernos al libro de Juan y vamos a estar entre los evangelios para que no los perdamos de vista. Vamos a estar ahí entre ellos mirando ciertos pasajes bíblicos interesantes. Juan 12 y vamos a leer del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua. ¿6 días antes de qué? ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? Acuérdense que la Biblia dice que el cordero que el cordero pascual. Cordero pascual. Entonces Jesús, 6 días faltaban para que ¿qué? Para que Jesús fuera crucificado. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Pensamos que el lugar, bueno, Jesús está en Betania, ¿cierto? Está en Betania. Y cuando leemos esto, pensamos que el lugar era la casa de Lázaro, de Marta y de María, porque estaba con ellos, ¿cierto? Eso nos da a entender. Pero la lectura no nos dice específicamente acá dónde está. Vamos a Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos. Y vamos para el capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, sentado a la mesa, ¿en casa de quién? De Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces Jesús estaba en Betania, ¿cierto? ¿En casa de quién? De Simón el leproso. ¿Dónde se produjo el ungimiento de Jesús? En la casa de Simón el leproso, en Betania. Ahí se produjo el ungimiento de Jesús. ¿Y cómo nos imaginamos usted y yo esta cena? ¿No? Una cena familiar, puede ser, ¿cierto? Una cena familiar, tranquila, con Jesús ahí, y ocurre el ungimiento de Jesús con el perfume de María Magdalena. Pero el deseado de toda la gente nos da más luz sobre esto, y yo quiero acá. Perdón. Miren lo que nos dice, el deseado de toda la gente es capítulo 62, página 535 y 533 y 535. Este festín reunió ¿a quiénes? A muchos de los judíos. Jesús y sus amigos estaban invitados al festín ¿de quién? Jesús y sus amigos estaban invitados. O sea que la fiesta no era una fiesta solitaria, era una fiesta con mucha gente, ¿verdad? Y ahorita, y no sucede lo que sucede ahorita, que uno a veces no puede invitar a mucha gente a la casa porque nuestras casas ahorita son ¿qué?
En esa época no tenían ese problema. ¿Y por qué había mucha gente? Había entonces mucha excitación en Jerusalén. Recordemos que Betania era muy cerca de Jerusalén. Había entonces mucha excitación en Jerusalén. Cristo y su misión llamaban la atención más que nunca antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba, sí, pudo ser algo, porque estaba Lázaro, el que había resucitado ahí con él. Pero ¿sabes por qué? Porque los discípulos y el pueblo querían que Jesús fuera ¿qué? Rey, y querían proclamarlo como ¿qué? Como rey. Y por eso había tanta excitación y tanto movimiento en ese momento allá en Jerusalén. Había muchos. Después de este pasaje sigue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, y miren lo que pasa en la siguiente. Ya. Miren, por todas partes todos se preguntaban si el profeta sería coronado ¿qué? Rey en ocasión de la Pascua. Por eso había tanta excitación y por eso había tanto movimiento en Jerusalén, porque la gente de Jerusalén, los discípulos querían que Jesús fuera ¿qué? Rey, fuera coronado como rey, y por eso había tanta excitación. Y después de esto, en los evangelios sigue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y había tanta excitación en Jerusalén que pasa algo interesante. Jesús pasa de Betania a Jerusalén y todo el mundo lo recibe porque creían que Jesús sería proclamado rey. Y ahí en Marcos 11, 9 al 10 nos dice lo siguiente. ¿Qué pasó en esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Qué le decían a Jesús? Marcos 11, 9 y 10 dice: los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. ¿Saben, hermanos, que algunas personas que gritaban Hosana, a los 6 días después gritaban: crucifícale, crucifícale? Era grande la expectativa de la gente que el sumo sacerdote reunió a todo el Sanedrín. ¿Para qué lo reunió? Para prenderle secretamente y después matarlo. Entonces, viendo esta escena, la que estamos estudiando, hay 3 escenas diferentes a mí. Yo las quise traer acá. Acá. Hay 3 escenas diferentes. Están en una fiesta, ¿cierto? ¿Quiénes? Los discípulos y el pueblo. Jesús está ahí con ellos. ¿Por qué están en la fiesta ellos? ¿Por qué creen que es? Uno de los motivos de la fiesta era que Simón, el leproso, había sido sanado. Y en forma de agradecimiento hace esa fiesta. Y los discípulos del pueblo están de fiesta porque ellos piensan que Jesús va a ser proclamado ¿qué? Rey, ¿cierto? Esa es una escena. La otra escena, María de Betania en la fiesta está ¿qué? Está llorando. ¿Por qué? Porque Jesús va a morir. Porque Jesús va a morir. Segunda escena, Caifás reunidos con el Sanedrín. ¿Para qué? Para matar a Jesús. ¿Sabes qué significa esto, hermanos? Esto significa que María de Betania fue la única que entendió lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento. Fue la única que entendió. 3 años y medio Jesús en el ministerio, predicando el evangelio, haciendo milagros, y nadie se enteraba de lo que estaba pasando en ese momento. Pero solo hubo una mujer que finalmente entendió cuál fue la misión de Jesús en esta tierra, y esa mujer era María de Betania. María de Betania. Segundo contraste, estamos mirando los contrastes de este pasaje. Segundo contraste, ¿cuánto valía Jesús? ¿Cuánto valía Jesús? Repitamos los 3 cuadros. ¿Cuánto valía Jesús? Para Judas y los discípulos, Jesús valía poco. Valía poco. ¿Por qué? Porque discutieron el regalo que María le hizo.
Para María de Betania, ¿cuánto valía Jesús? Mucho. Y esto se da en el regalo tan costoso que le hace a Jesús. ¿Cuánto valía Jesús para los dirigentes religiosos? Nada. 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Porque los discípulos dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Criticaron lo que María había hecho. Y usted se imagina el dolor que pudo haber causado en Jesús cuando los discípulos dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Cuando María de Betania fue la única que entendió en esa fiesta lo que estaba pasando, y por eso unge. ¿Sabe qué estaba haciendo María Magdalena en ese momento? Preparando a Jesús para la muerte. Preparando a Jesús para la muerte. Tercer contraste, y se forman por dos símbolos de lo que ocurre en esta fiesta. Tercer contraste, dos símbolos, representados por María y por Judas. Dos símbolos. María representa ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque valoró y agradeció lo que Jesús había hecho por ella. ¿Cuánto valemos nosotros para Jesús? Mucho, mucho, tanto que dio su vida por nosotros. Judas representa a Satanás, porque Judas no valoró ni agradeció. Y eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. No valoró y no agradeció. Jesús lo hizo el más encumbrado, un puesto alto. ¿Cuál era el puesto de Satanás en el cielo? Querubín protector, ¿cierto? Y Satanás no valoró lo que Jesús hizo por él. No valoró. Y en vez de... y fue desagradecido. Desagradecido. Esos son los dos contrastes de esto. María, y Judas, dos polos opuestos. Dos polos opuestos. ¿Sabes por qué Judas criticó la ofrenda de María? ¿Saben por qué Judas criticó lo que María había hecho? Porque Judas presumía de ser el más inteligente y el más capaz, hasta por encima de Jesús. Judas no fue capaz de ver lo que estaba delante de él, y era un hombre inteligente. ¿Y qué estaba delante de él? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía, iglesia? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Judas y María, dos polos opuestos. Y una pregunta interesante: ¿cómo es posible que una mujer que comprendió las cosas tan bien y que supo valorar a Jesús, María de Betania, en el momento más duro de Jesús, no aparece por ningún lado en los evangelios? Y solo hay una respuesta a esto, solo hay una explicación: que María de Betania era María Magdalena, porque entonces todo el cuadro está ¿qué? Completo. Todo el cuadro está completo. María de Betania era también ¿qué? María Magdalena. María de Betania aparece durante el ministerio de Jesús, pero no aparece al final. Pero María Magdalena aparece al final y no aparece al principio. En realidad, María estuvo durante el ministerio y al final, en el momento más delicado de Jesús. Pero ahora hay una gran pregunta. Yo sé que la tenemos aquí y la tenemos ahí, ¿cierto? Hay una gran pregunta. Si eran la misma persona, ¿por qué a una se le llama María de Betania y a la otra María Magdalena? ¿Cierto? Déjenme, yo tomo un poquitico de agua. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Si alguien me quiere decir algo. Bueno, para poder contestar esta pregunta, ¿saben, hermanos? Que para poder contestar esta pregunta tuve que estudiar una semana entera. Mi esposa es testiga de lo que me pasó, de lo que tuve que estudiar para poder contestar esta pregunta.
Si eran la misma persona, porque a una se le llama María de Betania y a la otra María Magdalena. Tenemos que identificar, para poder contestar esta pregunta, tenemos que identificar el lugar y la mujer que echó el perfume a Jesús en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Entonces, empecemos aquí y yo sé que así se nos va a alargar mucho, aunque yo tengo permiso, ¿cierto, profe Lenín? ¿Tengo permiso o no? ¿O terminamos? Bueno, vamos a Lucas y vamos a resumir. Vamos a sintetizar. Vamos a Lucas 7. Pero antes voy a mostrarles este cuadro. Acá. Mateo, tenemos que identificar ¿qué? El lugar y la mujer que ungió a Jesús. Cuando vamos a Mateo 26, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer. Mateo identifica el lugar, casa de Simón el leproso, pero dice, vino una mujer, no nos identifica cuál mujer, ¿cierto? Marcos, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer. Igual, nos identifica el lugar, pero no nos identifica la mujer. Juan, vino Jesús a Betania y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume. Aquí nos identifica ¿quién? A María, ¿cierto? Entonces aquí tenemos identificado las dos cosas: el lugar donde se produjo el ungimiento y la mujer que lo ungió. Ahora vamos a Lucas. Y vamos a pararnos en Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Nos dice lo siguiente. Lucas 7:36 dice, acá lo tenemos: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Eso nos dice Lucas 7:36, ¿cierto? En casa de Simón el leproso, y nos dice que era un ¿qué? Simón el leproso era un ¿qué? Un fariseo. Y cuando estudiamos los evangelios, los fariseos en la época de Jesús se dividen en 3. Y aquí están. Primero, enemigos de Jesús. Segundo, amigos encubiertos. ¿Como quiénes? Como Nicodemo y José de Arimatea. Y tercero, en seguidores ¿qué? Activos. ¿Como quién? Como Simón el leproso. Era un seguidor activo de Jesús. Así se dividían los fariseos en la época de Jesús, ¿cierto? Y aquí hay algo supremamente interesante que me llamó la atención. Pero pasamos aquí la diapositiva. Acá. Vamos a pararnos aquí. Lucas 7:37. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿que era qué? Era pecadora. Allá dice en esa versión que tiene mi esposa, dice de mala vida. ¿Cómo era conocida María Magdalena? Como una mujer ¿qué? ¿Qué oficio hacía María Magdalena? El oficio más antiguo, ¿cuál era? Prostituta, exactamente, prostituta. Una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces aquí nos identifica en Lucas 7 como la mujer pecadora. ¿Igual a quién? A María de Betania. La mujer pecadora igual a María de Betania, ¿cierto? Entonces hemos visto que María Magdalena es la misma persona que María de Betania, y María de Betania es la mujer pecadora, y ahora la mujer adúltera. Ya vamos a acabar. Los 3 pecados más graves de los judíos, ¿cuáles eran? Los que los judíos creían que eran los más graves. ¿Cuáles eran esos 3 pecados? Vamos a aclarar por qué a una se le llama María de Betania y a una María de Magdalena, que es lo que nos hace falta, ¿cierto? Entonces miren, acá, el ungimiento de Jesús. Lucas nos dice que fue en la casa de Simón y que Simón era un fariseo, ¿cierto? Y aquí hay una pregunta supremamente interesante. Una prostituta entró a la casa de un fariseo. ¿Cómo es que una prostituta entraba a la casa de un fariseo? ¿Cuál era el trabajo de los fariseos? ¿Cuál era el trabajo?
Señalar. Mire, ojo con esta persona. ¿Y cómo es que María entra a la casa de un fariseo? ¿Será que se entró por el techo? ¿Será que entró por algún otro lado? ¿Sabe cuál es la conclusión? Y lo dice el espíritu de profecía. Simón y María eran ¿qué? Familia. Eran familia. Los evangelios nunca nos hablan de los padres de Marta, Lázaro. Nunca nos hablan. Pero el espíritu de profecía nos dice que posiblemente ellos quedaron huérfanos a muy temprana edad. Y cuando ocurría eso, se hacía cargo el tío por parte del padre, el hermano por parte del padre, o sea, el tío. Entonces, Simón y María eran ¿qué? Familia, específicamente el tío. Acá, los 3 pecados más grandes de los judíos. Perdón. Ya. Los 3 pecados eran no ser judío, ser un publicano, o un publicano era el que se vendía al enemigo, y ser una prostituta. Esos eran los 3 pecados más grandes para los judíos. Y cuando vamos de María Magdalena era judía, ¿sí o no? ¿Era publicana? No era publicana. ¿Era prostituta? Sí, era con uno de los pecados más grandes para los judíos. Perdón. Vamos a pasar. Ahí me pasé. Acá. Ahí. Esa. Entonces, mire lo que ocurre acá. Entonces, María Magdalena era sobrina ¿de quién? De Simón el leproso. Y ocurre algo supremamente interesante ahí en Lucas 7, 41 y 42. Y yo quiero que alguien me lo lea con voz clara y fuerte. Lucas 7, 41 y 42, ¿qué nos dice? Esta es una parábola. Lucas 7, 41 y 42. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién? Fuerte y claro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Amén. Esta parábola se la dice Jesús a Simón, pero no se lo dice delante de toda la gente. Lo llama aparte por allá en un rinconcito y le dice esta parábola. ¿Sabe por qué Jesús le dijo esta parábola a Simón? Porque Jesús conocía qué era lo que estaba pensando Simón. ¿Y qué era lo que pensaba Simón? Lucas 7:39. Mire lo que estaba pensando Jesús. Y sabes, esto me gusta porque Jesús es el único, Dios es el único que conoce nuestros pensamientos. Lucas 7:39 dice: cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo entre sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es que pecadora. Eso estaba pensando Simón, pero Simón no lo dijo, simplemente lo estaba pensando. Y como Jesús sabía lo que estaba pensando Simón, lo llama aparte y le cuenta esta parábola. Y la parábola dice que hay 2 deudores, ¿cierto? ¿Uno cuánto debía? Y el otro 50. Uno debía 500 y el otro 50. ¿Y sabe quién debía esos 500? ¿Sabe quién los debía? Deseado a toda la gente, es página 533. Como Natán a David, Cristo ocultó el objetivo de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Mire, Simón había arrastrado al pecado a la mujer, quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. ¿Quién arrastró a María Magdalena a ser una prostituta? Su tío. Y su tío era un dirigente de la iglesia. Los grandes estudiosos, esto lo digo por ellos, pero no por mí, porque no puedo encontrar evidencia en cuanto a eso, es que posiblemente María Magdalena pudo haber sido abusada por su tío y luego ejercer la
prostitución. Entonces, Simón fue el causante de que María Magdalena fuese una prostituta. ¿Y por qué entonces a una se le conoce como María de Betania y María Magdalena? María nació ¿en dónde? En Betania, con sus hermanos, ¿cierto? Y después de que ocurre este impasse, este insuceso, por su tío fue mandada a vivir a Magdala. Y por eso los evangelios la conocen como María de Betania y como María Magdalena. Simón mandó a María a vivir a Magdala. Y en Magdala, encontrando un poco, investigando, ¿sabe qué había en Magdala en esa época? Y me perdonan lo que voy a decir, no, pero es para ilustrar lo que pasó. ¿Sabe qué había en Magdala en ese momento? Ejército. Y donde hay ejército es caldo de cultivo, ¿para qué? Para la prostitución. Conclusión, ya con esto acabamos. Conclusión. Cercioramos que la Biblia es un libro inagotable, ¿cierto? Qué maravilloso. Había leído esto muchas veces, pero no había profundizado. Siempre aprendemos algo más. La Biblia siempre nos enseña algo más. La Biblia no es un libro aburrido. Siempre nos sorprende, siempre nos enseña. La Biblia es el único libro que cuando lo abrimos para leerlo, su autor se hace presente. Amén. Y nos enseña. Amén. Y nos enseña. La Biblia tiene la capacidad de abrir nuestra mente y de poder entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Nos damos cuenta a dónde nos quiere llevar Dios, a profundizar en la Biblia cuando la abrimos, a que profundicemos, a que investiguemos. Solo que estamos viviendo en un mundo hoy que no nos invita a leer, solo nos invita a ver redes sociales y menos a profundizar en la Biblia. Y la mejor red social donde podemos aprender y aprender mucho es la Biblia. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por el espacio.